Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Biogune. Nuestro intestino desempeña funciones esenciales para la salud. Además de encargarse de la digestión y absorción de nutrientes, participa en procesos relacionados con el metabolismo, el sistema inmunitario e incluso la comunicación con el cerebro. Por ello, mantener una buena salud intestinal es fundamental para nuestro bienestar. Sin embargo, muchas personas conviven con trastornos gastrointestinales que afectan a su calidad de vida. Algunas enfermedades, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, presentan un importante componente genético. Otras, como el síndrome del intestino irritable, son más complejas porque pueden estar influenciadas por múltiples factores, entre ellos la alimentación, la microbiota intestinal, el estrés o determinadas características biológicas de cada persona. Comprender el origen de muchos trastornos gastrointestinales sigue siendo un desafío. En enfermedades como el síndrome del intestino irritable intervienen múltiples factores y todavía quedan muchas preguntas por responder sobre las causas que los desencadenan. Por ello, la investigación actual busca entender mejor los mecanismos que regulan el funcionamiento del intestino y cómo pueden contribuir al desarrollo de estas enfermedades. Pero, ¿qué entendemos exactamente por salud intestinal? ¿Por qué algunas personas desarrollan trastornos digestivos y otras no? ¿Qué papel pueden desempeñar la genética y otros factores biológicos en estas enfermedades? ¿Y cómo puede la investigación ayudarnos a comprender mejor su origen y mejorar su diagnóstico? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con el Dr. Cristian Díaz, investigador postdoctoral en el Laboratorio de Genética Gastrointestinal en CIC Biogune, laboratorio liderado por Mauro D'Amato. Bienvenido, Cristian. Hola, muy buenas y gracias por invitarme a este espacio. Encantados de tenerte aquí y hoy, hemos hecho un resumen, ¿no? Vamos a hablar un poquito de salud intestinal, que creo que está en el día a día de todas las personas. Para empezar, cuando hablamos de salud intestinal, ¿qué factores influyen en su mantenimiento y por qué es tan importante para nuestro bienestar general? Bueno, pues como tú bien has dicho en la introducción, hay muchos factores que contribuyen, ¿no? Y a nosotros, los científicos nos gusta separar un poco siempre los factores ambientales, como llamamos, de los factores genéticos. Y en esos factores ambientales, pues lo típico que a lo mejor se nos viene a la cabeza más pronto, que es la dieta o el ejercicio, lo típico que decimos de somos lo que comemos, ¿no? Al final todos tenemos experiencias donde cuando hemos cambiado la dieta de alguna forma, nuestro tránsito intestinal se ha visto afectado inmediatamente. Y después también hay otros factores que a lo mejor son más difíciles de ver, pero que son también fundamentales para eso, para mantener una buena salud intestinal, como puede ser un sistema inmune sano, es decir, que esté lo suficientemente fuerte como para protegernos de enfermedades, pero no sobre reacciones frente a cualquier estímulo. Y también la ausencia de trastornos psicológicos, ya que el estrés, la ansiedad o la depresión pues nos pueden afectar a cómo se comunica nuestro cerebro con nuestro intestino y por tanto nuestra salud intestinal se puede ver afectada por esto. También siempre se habla mucho, ¿no?, de tener una microbiota equilibrada, aunque eso al final puede ser más una consecuencia de todos estos factores que hemos comentado, más que algo que realmente podamos hacer nosotros activamente. Y muchos de estos factores, como el sistema inmune, los trastornos psicológicos, incluso la microbiota, nosotros podemos tener una predisposición genética que nos haga más propensos o menos a que nos afecten más o menos estos factores a nuestra salud intestinal. Después hay otros factores también genéticos que nos afectan directamente sobre nuestra función intestinal y que nos van a definir también estos hábitos que tenemos. ¿Y por qué es tan importante para nuestro bienestar general? Bueno, tener una buena salud intestinal o al revés, no tener una buena salud intestinal nos hace estar mucho más expuestos a infecciones, tener una absorción de nutrientes peor, que puedan aparecer síntomas que, como has dicho antes, reducen nuestra calidad de vida. Algunos de estos síntomas, pues eso puede ser hinchazón, dolor abdominal, pesadez después de comer, cansancio o incluso ya trastornos intestinales como el estreñimiento o la diarrea. Hemos hablado justo, lo hilamos con esto último que has dicho, porque hemos presentado en la introducción diferentes trastornos gastrointestinales, algunos mejor conocidos que otros. ¿Qué sabemos actualmente sobre
las enfermedades como el síndrome del intestino irritable y por qué sigue siendo tan complejo comprender su origen? Pues el síndrome de intestino irritable forma parte de un grupo de enfermedades que se conocen. La verdad es que el nombre a mí me gusta bastante porque es muy ilustrativo, que son trastornos gastrointestinales funcionales. Es decir, no te vas a morir por tener este trastorno gastrointestinal, pero sí que te va a afectar a tu calidad de vida. Es decir, tus intestinos, tu colon, tu intestino delgado, tu estómago, todo a lo largo de tu tracto gastrointestinal funciona más o menos bien, tiene una función buena, solo que te hace tener ciertos síntomas porque aparecen diferentes trastornos que nos dificultan la digestión de la comida o nos generan una reacción exagerada a ciertos estímulos. Por ejemplo, todos conocemos casos de gente que ha ido al médico y le han diagnosticado con síndrome de intestino irritable. Y el problema es que estos diagnósticos suelen ser sintomáticos, es decir, están asociados a lo que el paciente le cuenta que sufre. Pues, mira, como este alimento y me sienta mal, o llevo no sé cuántos meses pues que me pasa esto, me pasa lo otro. Y al final esos síntomas son los que hacen que tengas un diagnóstico u otro. Solo que estos trastornos gastrointestinales funcionales son muy parecidos y se sobreponen uno sobre otro. Entonces te pueden diagnosticar con dispepsia, con intestino irritable, con ciertas intolerancias alimentarias o incluso con estreñimiento crónico. Y realmente puedes tener cualquiera de esas, pero muchas veces es difícil. Vale. Hay una fina línea, ¿no? Entre si tienes uno u otro y qué síntomas. Exactamente. Y muchas veces depende del origen, pero es muy complejo entender ese origen. Y por eso muchas veces, como orígenes diferentes pueden dar lugar al mismo trastorno, dos personas que lo han diagnosticado con intestino irritable, pues una viene y dice, pues a mí me diagnosticaron intestino irritable, mi gastroenterólogo me recomendó una dieta baja en FODMAP, que son como alimentos que nos cuesta digerir y que a personas con intestino irritable les cuesta más todavía digerir y llegan como muy íntegras al colon y nuestras bacterias se ponen muy felices cuando tienen tantos alimentos. ¿Podrías mencionar, por ejemplo, algún alimento para que la gente se quede más o menos...? Los alimentos ricos en FODMAP son pues, oligosacáridos o disacáridos, que suelen ser pues, alimentos que están mucho en las harinas, por ejemplo, o en ciertas frutas, ciertas fibras que nosotros no somos capaces o algunas personas tienen más dificultades para digerir. Entonces, a lo que iba es que, por ejemplo, eso, a lo mejor al diagnosticarte intestino irritable, te dan un tratamiento que es una dieta baja en FODMAP para como reducir esos síntomas y un poco reducir la inflamación intestinal que te puede estar provocando. A lo mejor a alguna persona le viene súper bien, está 4 semanas haciendo esa dieta y se levantan todos los síntomas, y a otra persona no le ha hecho nada, de hecho incluso le ha podido provocar síntomas peores o un efecto rebote. Entonces, vemos que la eficacia es muy diferente entre una persona y otra, y eso es posiblemente porque el origen que le da al intestino irritable es distinto. Es decir, por ejemplo, diferentes orígenes que te pueden dar lugar a intestino irritable pueden ser un sobrecrecimiento bacteriano o como se conoce ahora SIBO, que está muy de moda últimamente, diagnosticar SIBO, intolerancia a la lactosa, al gluten, a la histamina o incluso al azúcar, que ya veremos después más tarde también. Y también a lo mejor alguna persona no tiene ninguna intolerancia, pero tiene una inflamación intestinal debido a un periodo de estrés prolongado o incluso a una infección que ha tenido, una gastroenteritis. Eso ha modificado su microbiota y ahora tiene una disbiosis, como le llamamos, que hace que tenga estos síntomas, ¿no? De dolor abdominal o hinchazón. También un sistema inmune sobreactivado o diferencias en el tránsito en el que por ejemplo, hemos nacido con ella, es decir, que tenemos una predisposición ya natural a ir más o menos al baño, a estar más estreñido, menos estreñido, y eso también, si sufres de estreñimiento constante, te puede dar lugar a ciertos problemas que se asocian con intestino irritable. Y en cuanto a estas últimas, estas cosas, digamos, más que hemos nacido con ellas, con esa predisposición, ahí es donde
viene a jugar un papel importante la genética, y eso es lo que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio. Entonces, lo que nosotros intentamos es entender este origen individual de la enfermedad para intentar avanzar hacia una medicina personalizada. Justo te has adelantado un poquito, ¿no?, a la siguiente pregunta, pero está bien porque así vamos hilando todo lo que comentas y básicamente ahora me gustaría que nos centremos en la investigación, ¿no?, que desarrolláis aquí en el grupo, en CIC Biogune, y pues cuáles son las principales líneas de trabajo y qué preguntas intentáis responder sobre la salud intestinal y los trastornos digestivos. Pues nosotros nos centramos en estudios poblacionales, es decir, para estudiar la genética de estos individuos con intestino irritable necesitamos grandes fuentes de datos y por eso usamos biobancos con los que tenemos acuerdos para usar los datos genéticos de cientos de miles de individuos o incluso, dependiendo del estudio, hemos llegado a tener más de 1 y 2 millones de individuos cuya información genética usamos para determinadas asociaciones. Es decir, qué variantes genéticas, qué variaciones en nuestro ADN están más presentes en personas con intestino irritable que en personas sanas. Y a través de eso podemos intentar descubrir un poco más sobre la biología detrás de ese trastorno. Hacemos estos estudios directamente en intestino irritable, es decir, en personas que están diagnosticadas por intestino irritable, solo que, como hemos dicho, es una difícil definición porque está basada en síntomas, porque dependiendo de la población en la que estudiemos, a lo mejor definen intestino irritable de una forma u otra. Muchas veces esta definición está basada en el paciente diciendo no, yo sí tengo intestino irritable, pero nadie se lo ha diagnosticado. Entonces, lo que también hacemos en nuestro laboratorio es centrarnos más en los síntomas o en las características de la enfermedad. Y uno de ellos es, por ejemplo, el tránsito intestinal. Entonces, nuestros últimos estudios se han centrado en estudiar la frecuencia y la consistencia de la deposición a través de cuestionarios de salud digestiva. Esto nos permite, como es algo muy fácil, un cuestionario nos permite estudiar este tránsito intestinal en cientos de miles de personas. Y la verdad es que es bastante increíble porque hemos comprobado que hay muy buena correlación entre un simple cuestionario sobre la frecuencia con la que vas al baño y la consistencia de tus deposiciones con análisis más exhaustivos y más individualizados del tránsito intestinal. Así que es muy buena forma de estudiar. Exactamente. Y, por ejemplo, en nuestro último estudio lo que vimos es que la vitamina B1 ejercía un efecto protector frente a una menor frecuencia con la que vamos al baño, es decir, un efecto protector frente al estreñimiento. Y veíamos que había ciertas personas con un componente genético que hacía que más susceptibles a deficiencias en vitamina B1 y por lo tanto tenían una predisposición mayor hacia estreñimiento, lo cual también les puede ocasionar tener más riesgo de desarrollar intestino irritable. Claro. Y después con estos estudios también podemos ver eso, lo que decía antes, un poco la biología detrás del trastorno, como a lo mejor algunas rutas de señalización que afectan a los movimientos peristálticos, neurotransmisores que afectan a los movimientos peristálticos y que por lo tanto eso controla más o menos nuestra tendencia a tener más estreñimiento o más diarrea. Y después, por otro lado, también tenemos otros proyectos en los que nos centramos en una enzima en particular. Antes he comentado que a lo mejor había gente diagnosticada con intestino irritable cuyo origen de esa irritabilidad del intestino venía por intolerancia a diferentes alimentos. Sí. Pues esta enzima se llama la sacarasa isomaltasa. Voy a empezar a decir sacarasa porque si no el podcast dura 30 minutos. Alargamos aquí con los números. Y es que hemos visto que hay personas que tienen una variante genética en esta enzima, una mutación en esta enzima que hace que esa enzima que se encarga de digerir la sacarasa cuando entra en nuestro cuerpo, que la sacarasa es básicamente el azúcar de mesa. Todos los alimentos con azúcar, ¿no? Exactamente. Entonces, todo el azúcar libre o los almidones, esta enzima se encarga de digerirlo o de ayudarnos a digerirlo. Pues hay personas que tienen mutaciones en esta enzima y hace que
digamos, sea más vaga la enzima, no tenga tanta ganas de trabajar no digiera y no digiera tan bien. Vale. Exactamente. Y incluso en estas personas que muchas veces se le diagnostica con intestino irritable porque al no poder digerir este azúcar o estos almidones pasan más íntegros al colon y de nuevo hay nuestra bacteria súper feliz de degradarlas, pero esa degradación por las bacterias, esa fermentación por las bacterias hace que nos genere pues eso, hinchazón, muchos gases, dolor abdominal, y esa gente acaba yendo al médico y le diagnostican con intestino irritable, pero realmente lo que tienen es una deficiencia congénita de sacarasa. Vale. Esto es un ejemplo claro porque a esas personas se les da una dieta baja en FODMAP, los alimentos que hemos dicho antes que eran difíciles de digerir, y no les ayuda para nada, pero les damos una dieta baja en azúcares y almidones y les mejora muchísimo la calidad de vida. Entonces esto es como un ejemplo muy claro de cómo pues un origen muy específico de la enfermedad, conocerlo nos ayuda a tener mejores tratamientos. Es decir, el ir a apuntar exactamente a dónde, ¿no? Porque has dicho tantos factores que igual no puede, siempre será uno y hay que encontrarlo. Exactamente. Como buscar una aguja en un pajar. Eso, yo muchas veces me gusta, con personas que tienen intestino irritable y me preguntan, justo la expresión que acabas de usar tú, es como buscar una aguja en un pajar, pero solo que la aguja es individual de cada persona. Claro. Cada persona tiene que hacer una investigación propia, es tedioso, pero tiene que hacer una investigación propia hasta dar con qué es lo que le viene mal y si ya se puede acompañar de profesionales de la salud, de gastroenterólogo o de nutricionistas, ¿no? También, claro. Que también están al tanto de todos estos temas y que le pueden ayudar en esa investigación, pues mejor que mejor. Sí, al ir a lo que decimos siempre, ¿no? Personalizar las terapias y en este caso sería una dieta en el caso particular de estos trastornos quizás. Sí. Y bueno, pasamos un poco a hablar de cuáles crees que son los principales retos. Ya los hemos introducido un poco, ¿no? Ahora al final, pero ¿cuáles crees que son los principales retos actuales y qué avances se esperan o se podrán producir en los próximos años en todo este campo de la salud intestinal? Pues muchas veces en nuestro campo el reto más importante o el más difícil, pero también el que más vale la pena atacar, digamos, es trasladar estas señales genéticas que encontramos en nuestros estudios hacia tratamientos reales, es decir, hacia el mundo clínico. Cuando acabamos de hablar ahora de esta deficiencia en la enzima de la sacarasa, el tratamiento clínico es muy directo. Es un cambio en la dieta o incluso la administración de sacarasa, que hay algunas empresas que, igual que a la gente que es intolerante a la lactosa, te iba a preguntar, pues se toma la pastilla, se ¿no? toma la pastillita para poder digerir, pues también está la pastillita de sacarasa para poder digerir alimentos y ves que baja, no tienes más remedio que o te apetece tener ciertas comidas. Pues esa traducción de nuestras señales genéticas hacia el mundo clínico es el reto en el que más digamos, tenemos que centrarnos ahora mismo. Una de estas formas que nosotros tenemos de trasladar estas señales genéticas a la clínica es a través de validar nuestros descubrimientos en organismos modelos. Es decir, si nosotros hemos descubierto que hay un gen muy importante que controla nuestro tránsito intestinal, vamos a probar cómo afecta las modificaciones en ese gen al principio organismos modelos para ver si podemos validar nuestra hipótesis y después desarrollar nuevos fármacos, nuevos tratamientos que ataquen a la fuente del problema. Eso por un lado, y por otro lado lo que estamos intentando hacer nosotros ahora en nuestros proyectos futuros es integrar diferentes sistemas. Ya hemos dicho varias veces que la salud intestinal es multifactorial, pues nosotros estamos intentando ahora no solo centrarnos en la genética humana, sino cómo nuestra genética se ve, digamos, compensada o modulada por nuestra microbiota y por nuestra dieta. Y tener todos esos factores en común, integrarlos en un solo análisis y, de nuevo, intentando ir hacia una medicina personalizada en el caso de cada paciente. Pues hoy hemos aprendido que la salud intestinal depende de la interacción de numerosos factores y que todavía queda mucho por descubrir sobre los mecanismos que participan en el desarrollo de muchos de estos trastornos digestivos.
La investigación que desarrolla el Laboratorio de Genética Gastrointestinal de CIC Biogune contribuye a comprender mejor estos procesos y a generar conocimiento que pueda ayudar en el futuro a mejorar el diagnóstico y el abordaje de estas enfermedades. Muchas gracias, Cristian, por compartir hoy con nosotros vuestro trabajo. Gracias a ti. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio. ¡Hasta pronto!